Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo de información útil, como siempre en consulta con nuestro abogado. Hoy es además un experto en temas fiscales y contables de asesoría Gerimar. Juan Carlos Velasco, bienvenido de nuevo a nuestro plató, muy buenas noches. Buenos días. Bueno, pues cuéntenos, Juan Carlos, exactamente en el día de hoy abrimos un bloque relacionado con todas las modificaciones, todas las consultas que hemos venido recopilando relativas a la tramitación de, pues de los tributos, de los impuestos. Comenzamos por una consulta que nos llega de una persona, no es empresa, que alude a los límites para poder seguir en módulos, que es un sistema para el cálculo de los beneficios que tiene esa persona a lo largo del año y en base a ellos calcular los impuestos que tienen que declararse, ¿no? Entonces nos pregunta si se han modificado esos límites, que algo ha escuchado, para poder seguir en el formato de módulos a partir de 2016, ¿qué modificaciones ha habido? Pues sí, pues durante el año 2015 se han producido modificaciones bastante importantes que afectan a las personas físicas que tengan una actividad y la tengan en estimación objetiva o módulos, ¿no? Hasta el 2015 pues existían unos límites en cuanto al volumen de facturación y volumen de gastos que podían soportar, y esos volúmenes pues se han reducido bastante, de forma que hay que vigilarlo muy bien, ¿vale? Porque si se superan esos márgenes, pues automáticamente te excluyen de módulos, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, la estimación objetiva de módulo es una forma de calcular el rendimiento neto de la actividad, ¿vale?, de algunas personas físicas que por las características de su empresa pues utilizan ese sistema de módulos, ¿no? Y se obtiene un rendimiento neto que es el que después va a tributar en el IRPF o en la renta cuando llegue el siguiente año, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las modificaciones más importantes? Pues bueno, toda aquella persona que esté en módulos, ¿vale?, pues tiene que vigilar su nivel de ingresos con respecto al 2015, y en principio salió una modificación que era que no podían superar los 150.000 euros de ventas, ¿vale?, de ingresos. O si esas ventas o esos ingresos estaban obligados a facturar porque eran ventas que se destinaban a otros empresarios o profesionales, entonces el límite era 75.000 euros. Luego había dos magnitudes, 150 o 75.000 euros si las ventas eran a otros empresarios profesionales, ¿no? Y en cuanto a las compras, 250.000 euros. ¿Qué pasa? Pues que se ve que la bajada es muy brusca, entonces después hubo una modificación posterior donde se han vuelto a subir un poquito y en definitiva durante el 2016 y 2017, ¿vale?, las cifras que hay que vigilar es no llegar a 250.000 euros en ventas, ¿vale?, descontando el IVA. O si esas ventas están hechas a profesionales u otros empresarios, el límite son 125.000 euros. Vigilando esas dos cantidades, ¿vale?, que no se llegue a esas dos, pues no habría que salir de módulo. Repito, 2016 y 2017. A partir del 2018 se vuelve a la modificación originaria, que está en 125.000 o 75.000 euros. Pero tenemos 2 añitos por delante para cumplir esas magnitudes. Y en cuanto a las ventas, en cuanto a las compras, perdón, no podemos superar los 250.000 euros. Eso son en cuanto a las actividades generales. Después están las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras, ¿vale?, que el límite está en 250.000 euros, se ha bajado de 300 a 250.000. Ahí no hay un régimen transitorio del 2016 y del 2017. Eso es 250.000 euros mientras no se cambie la orden. Entonces es importante controlar estas magnitudes, porque dependerá de si nos van a excluir o no de módulos. Es que es diferente ya después la forma de determinar el rendimiento. Hay muchos pequeños empresarios que están muy cómodos en el régimen de módulo porque no tienen que declarar factura, no tienen que declarar IVA, o sea, tienen que declarar, pero no tienen que determinar el resultado, sino que son unos parámetros que hay en Hacienda, unos módulos, diríamos, que son los que determinan directamente el rendimiento, y en función de ese rendimiento pagan unos pagos a cuenta que siempre son los mismos, ¿no? Entonces, hombre, es mucho más cómodo para ellos porque no tienes que llevar tanta contabilidad ni tanta gestión, ¿no? Bueno, pues son cambios que se han producido durante el último año, que por lo tanto nos interesa resumir en este primer bloque de la temporada que destinamos a asuntos fiscales. Y ha mencionado usted la actividad en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, y ahora nos centramos en el sector de la construcción. También nos preguntan al respecto de, bueno, pues uno de nuestros espectadores al respecto de esa actividad, la actividad de la construcción.
nos pregunta qué cambios hay para 2016 para esta actividad en módulos. Importante también, se me había pasado antes decirlo, que al margen de tener que controlar estas magnitudes de ingresos y de compras, ¿vale?, hay una serie de actividades, ¿vale?, que automáticamente están excluidas a partir del año 2016. Es decir, que no importa la cifra de venta ni de compra, automáticamente la orden o la modificación que había excluye estas actividades de seguir en módulo, con lo cual tendrán que pasar a estimación directa o impuestos de sociedades, como ya el contribuyente elija, ¿no? Por eso estamos nosotros en Asesoría Gerimat, pues estamos revisando cuáles son los clientes que ya van a estar excluidos de módulo, estamos haciendo estudios para ver si les interesa, ahora que ya no pueden tributar de módulo, le interesa seguir por estimación directa o por el contrario le interesa constituir una sociedad limitada. Ya va a depender del volumen de beneficio que se estime que va a tener, porque el impuesto de sociedades va a pagar un tipo fijo máximo del 25%, que ahora ya ha bajado un poquito también, y en rentas te puede ir incluso a un tipo marginal de cerca del 40 al 42%, con lo cual hay que estudiar cada caso concreto de cada contribuyente para ver si le interesa, una vez que te excluyan de módulo, si te interesa constituir sociedad limitada o te interesa estimación directa. Este caso concreto de este señor que se dedica a la construcción, como le he dicho, hay una serie de actividades que son las que están encuadradas en la división 3, 4 y 5 del impuesto sobre actividades económicas, ¿vale?, o los que el epígrafe de actividad 4, 5, 3, 4 y 5, ¿vale?, como son, y que además estas actividades están sometidas al 1% de retención del IRPF, como son todas actividades que están englobadas en el sector de la construcción, diríamos. Pequeños albañiles, fontaneros, electricistas, pintores, carpinteros. Pues esta serie de actividades, que como digo, los epígrafes es el 3, 4 y 5, que además cuando emiten factura existe la obligación de retener el 1%, ¿vale?, en concepto de IRPF, pues todas estas actividades están automáticamente excluidas de módulo. Es decir, que no tienen que irse a mirar el rendimiento, automáticamente haciéndolas excluidas. El año que viene, a partir de enero, están todas en directa. Y hay un un conglomerado muy grande de pequeños empresarios que se dedican a estas actividades y que tengan en cuenta que a partir del 1 de enero están excluidas de módulo. Ya tienen que irse o a estimación directa o se tienen que ir a constituir una sociedad limitada, lo que más ya le convenga. Pero en este caso concreto, automáticamente está excluido de módulo. Bueno, ahora la pregunta es de un transportista que nos pregunta, pues, concretamente por el mismo asunto, si el asunto del transporte de mercancías, no sé si será transportista trabajador o pertenece a una empresa de transporte de mercancías por carretera, nos pregunta lo mismo, es decir, si se va a excluir su empresa, su facturación, o sea, su tramitación del sistema de módulos. Hombre, supongo este señor, pues supongo que tendrá una actividad de transporte de mercancía por carretera que también tiene la opción de estar en módulo, ¿vale?, que además esa actividad también está sometida al 1% de retención de IRPF, pero en este caso concreto, el transporte de mercancías por carretera está en la división 7 del IAE, no en la 3, 4 y 5, sino en la división 7. Con lo cual la división 7 no ha quedado excluida del módulo directamente. Con lo cual, como no ha quedado excluida del módulo directamente, lo único que tiene que vigilar es que no se cumpla o que no se llegue a esos parámetros de venta que hemos dicho de 250.000 euros o de compra de 250.000 euros. Pero que automáticamente este señor no está excluido, porque el encuadre de su actividad está en la división número 7 del IAE, no es la 3, la 4 y la 5. ¿Vale? Bueno, pues conversando con Juan Carlos Velasco, que es especialista en asuntos fiscales y contables en Asesoría Gerimat, la asesoría de Calle Lucena, que cada jueves tiene la gentileza de acompañarnos en nuestro plató y, bueno, pues ahora, una vez que hemos respondido a estas consultas en sectores específicos, cuéntenos cuál es la mejor opción si finalmente en 2016 no se puede seguir en módulos, como hemos mencionado en algunos de los casos anteriores, en otros sí, pero en los que no se pueda. Pues claro, como ya he repetido antes, llegado el caso en que un contribuyente sepa que el año que viene, 2016 y en adelante, va a estar excluido de módulos, porque se ha pasado, o bien porque está directamente excluido, porque se ha pasado el volumen de ingresos, pues ya habrá que estudiar su caso concreto. En Asesoría Gerimat, pues, es una labor que ahora a final de año pues venimos haciendo con casi todos los clientes y con otros que nos llegan de otros sitios, ¿no?, de otra asesoría. Hay que hacer en primer lugar, hacer una previsión de ingresos, ¿vale?, y una previsión de gastos,
¿Para qué? Para determinar el resultado que puede tener la actividad de este señor, ¿no? Si el resultado es muy elevado, pues quizás le interese constituir una sociedad limitada, ¿vale? Teniendo en cuenta los pros y los contras de una sociedad limitada. Si el beneficio no es muy alto, pues quizás le interese quedarse en IRPF, pero ya en estimación directa, ¿vale? Como sabemos, los tipos marginales de IRPF van desde el 24 hasta el 45% casi en Andalucía, que ahora ya para este año 2016 han bajado, ¿vale? Pero sigue estando en torno al 40%, cuando el tipo impositivo de sociedades está por debajo del 25% ya. Incluso las empresas de nueva creación, durante los 2 primeros años, tienen un tipo impositivo del 15%. Entonces, como he dicho, estudiando el posible beneficio que tenga ese contribuyente, pues le interesará constituir sociedad limitada o le interesará quedarse en estimación directa del IRPF, porque la constitución de una sociedad limitada y la gestión de una sociedad limitada también tiene sus costes. Pero que ya le digo, hay que estudiar caso concreto y el momento es ahora, antes de empezar antes de terminar, ya un poco tarde, pero bueno, todavía hay tiempo de reaccionar y de cara al 2016 todavía se puede prever qué opción de tributación es la que más le interesa al contribuyente, sobre todo antes de entrar en enero, por supuesto. Bueno, si no tienen un buen asesor, posiblemente se encuentren en el último momento con que, en el último día, que es lo que no recomendamos para nada, ¿no? Con que tienen que realizar cambios o que le informen de que son excluidos del sistema de módulos y que por lo tanto ahora se complica un poco toda la tramitación de impuestos. Claro. Y con el IVA, ¿qué es lo que pasa si se produce esa exclusión del sistema de módulos? Bueno, pues tenemos, en cuanto al IRPF, pues tenemos el método de estimación objetiva o módulo, y en cuanto a IVA, pues lo mismo. IVA tenemos un régimen ordinario o régimen general de IVA, que es un régimen directo, donde el contribuyente calcula cada trimestre la cuota que hay que ingresar por diferencia entre el IVA cobrado o repercutido y el IVA pagado, ¿vale? O devengado, pues se ingresa. ¿Qué pasa? Que hay un régimen especial simplificado de IVA, que su propio nombre lo dice, un régimen simplificado que sale de los módulos. Entonces, la persona que esté en estimación directa, en estimación objetiva de módulos de IRPF, pues también estará en el régimen especial simplificado de IVA, que es una especie de módulo también. ¿Qué pasa? Pues si este señor o este contribuyente a partir del 2016 queda excluido de módulos en IRPF, pues automáticamente también queda excluido del régimen especial simplificado de IVA y tendría obligatoriamente que pasar al régimen ordinario de IVA. Y como ya he dicho, es calcular cada trimestre la cuota que tiene que ingresar en Hacienda por diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado. Es un régimen más laborioso porque hay que llevar una contabilidad, hay que llevar un control de la factura emitida, un control de la factura recibida y hay que llevar ya una gestión más puntual, ¿vale? Que actualmente en el régimen especial simplificado pues no se lleva, o es mucho más sencillo. Bueno, pues nos hemos dedicado hoy en esta primera parte de un serial de 3 que dedicamos a todas las modificaciones de la norma cara a 2016 relativas a asuntos fiscales con Juan Carlos Velasco de Asesoría Gerimar. La semana que viene nos ocupamos de las modificaciones relacionadas ya con no personas físicas, sino sociedades. Empezaremos por las civiles. Juan Carlos Velasco, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.